Quería hablarles hoy de lo que es la conexión con la tercera dimensión. La conexión con la tercera dimensión tiene que ver con la realidad completa que vivimos en el mundo material. A raíz del cambio que yo hice de vida en estas últimas semanas y un poco antes de irme de Argentina, uno de alguna manera tiene que resolver muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Es lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando solo se dedica a trabajar y a cumplir con las exigencias de la vida cotidiana. Pero cuando uno está en una dinámica de salirse un poco de eso, de buscar alternativas, como es mi caso desde hace muchísimos años, ya va a ser casi 25 años que me dedico a explorar lo que es la vibración, lo que es el silencio, lo que son los espacios que hay entre las cosas, uno empieza a transformar la realidad. Y lo comento ahora con esta experiencia que he tenido de cambiar, de mudarme y todo eso, que no es la primera vez que lo hago, ya me ha pasado en este periodo en el que yo ya llevo tanto tiempo de mi vida conectado con la exploración de la tercera dimensión, de la materia sutil o de la vibración. En este caso ha sido muy fuerte porque le he tenido que poner mucha energía a resolver cosas concretas, ¿no? Desde lo que implica en sí mismo el viaje, desde cosas que tuve que resolver con respecto a la casa de allí de Argentina, con cosas que tuve que resolver con respecto a la casa de aquí, de España, todo eso al mismo tiempo y además dedicarse a cosas cotidianas que son la real conexión que tenemos con la tercera dimensión, que es la comida, ¿no? El sobrevivir, el seguir viviendo y el seguir generando los recursos necesarios para vivir. Si uno vive en el medio del campo, a lo mejor, o en el medio del bosque, o en el medio de la selva, a lo mejor la energía que pone es la de cazar, la de caminar muchos kilómetros hasta encontrar aquella cosa que va a comer, lo que sea. Eso es energía aplicada a la tercera dimensión. Pero en el caso de vivir en una sociedad civilizada, como le llamamos nosotros a la sociedad contemporánea, todo ese tiempo que uno no le pone a la caza y a la pesca, por decirlo de alguna manera, se lo pone a trabajar, a producir contenido, en mi caso, dar clases de yoga o lo que sea que cada uno haga. Entonces, esa energía siempre uno la pone en resolver las cosas cotidianas del día a día, que va en la supervivencia, chakra raíz. Entonces, cuando uno va a equilibrar y a manifestar la energía del chakra raíz, eso es lo que tiene que dedicarse. Cuando uno se va mucho al chakra raíz, lo que hace es conectarse mucho con el planeta, con la existencia, y deja de conectarse con otras dimensiones, ¿no? Entonces eso trae desequilibrios. Cuando, como en mi caso, uno está haciendo eso, lo que empieza es a dejar de sutilizar, de utilizar las energías de más vibración para conectarse con las energías de menos vibración. Y eso es lo que es la tercera dimensión. Entonces, la tercera dimensión tiene como distintas dinámicas. Pasa también en astrología, por ejemplo, cuando se habla de las notas altas o las notas bajas, ¿no? Entonces nosotros tenemos una estructura física y esa estructura física nos conecta con un planeta que también es físico. Todo esto que es físico en realidad es energía sutil que se va condensando. Entonces, cuanto más profunda es la condensación, más denso se vuelve todo. Y cuando uno vive específicamente en la densidad, lo que pasa es que deja de estar en aquella parte más sutil. Y toda esta movida que me pasó, que probablemente lo que yo estoy diciendo a mucha gente le pasa todos los días y no se da cuenta de eso, pero ¿cuál es el problema de estar todo el día en la tercera dimensión y solo en la tercera dimensión? Que uno está demasiado expuesto a los cambios de vibración, a lo que te marca la agenda materialista, ¿no? Donde todo tiene que ver con lo que toco, con lo que es. Y quiero recordar que lo que vemos nosotros, lo que es el mundo material, es solo el 5% de lo que existe. Y esto ya está demostrado, digamos, a nivel científico en los últimos 20 años. Se han hecho muchas experiencias al respecto para llegar a las conclusiones, que seguramente esto es toda una ciencia que está en pañales, porque ya vamos a ver en el futuro muchas más cosas, llegar a la conclusión de que lo que existe a nivel material en el universo es solo el 5% de lo que hay. El resto, la ciencia, por ejemplo, lo llama materia oscura, y los yogis, los rishis, los sabios antiguos, los mayas, etcétera, los egipcios, los antiguos egipcios,
Lo llaman la luz, lo llaman la vibración, lo llaman el Akash. Entonces, cuando uno está solo en ese 5%, lo que pasa es que se está perdiendo el 95% de la realidad, que no es la realidad con la que le llamamos realidad material, sino es una realidad ampliada, digamos, ¿no? Lo que es la realidad total. Entonces, uno cuando empieza a trabajar en esa realidad ampliada, como lo hace desde los sentidos y desde la tercera dimensión, desde los ojos, el tacto, la vista y todo esto, hay que trascender todo eso. Y ese es el trabajo que uno viene haciendo, ya sea con las clases de yoga, ya sea con la meditación y ya sea con cualquier otra práctica que uno pueda hacer, desde el Reiki a lo que sea, ¿no? Psicología, todo eso está ya en una dinámica mucho más sutil. Entonces, cuando uno está todo el tiempo en esa dinámica, se le transforma como el normal muchas de las cosas y desde ahí uno dice, trabaja, crece, construye, ¿no? Desde ahí es que yo he ido construyendo mi red de alumnos y la gente que me sigue en las redes y todo eso. Y me parece el lugar más lindo para estar porque es el lugar donde uno más puede traer ese contenido real, ¿no? Aquella cosa que no sabemos ni qué es ni cómo se llama, pero que lo podemos traer y compartir desde ahí. Entonces la magia, lo que llamamos la magia, la alquimia, aparece realmente en ese 95% de la existencia que no vemos. Y eso es lo que yo estoy explorando en este tiempo, como realmente uno está en una dinámica, de repente tiene que salirse de esa dinámica para resolver cosas concretas porque ha decidido hacer ese paso, es una experiencia kármica claramente, y luego cuando uno empieza a volver, ahí quizá toma conciencia de cuánto se alejó de ese lugar para empezar a volver, pero también qué familiar que es ese lugar para poder reencontrarlo. Entonces lo importante de alimentar todo el tiempo, ¿no?, el vínculo con esa existencia efímera, menos densa, que tiene que ver con el 95% de aquello que existe pero que no experimentamos con los sentidos. Estar familiarizado con eso nos permite volver rápidamente, y estar en esta dinámica menos densa también nos permite resolver cosas que tienen que ver con la salud, porque cuando te atrapa una enfermedad o cualquier tipo de desequilibrio en el cuerpo físico y solo te queda la conexión con el cuerpo físico, es cuando entramos en esas dinámicas de tobogán, de encontrar una enfermedad y pasar a otra y no poder salir de ahí. Eso es demasiada energía conectada con la materia y la incapacidad de salirnos de ese lugar. Si lo practicamos y cotidianamente nos metemos y nos conectamos con esta energía, entonces vamos a tener recursos de mucha agilidad para salirnos de un lugar denso para pasar a otro sutil. Bueno, les voy a leer la introducción que hacemos habitualmente, el librito de Guillermo Ferrara, que miren, el libro de Guillermo Ferrara, El Sol. Este capítulo que se llama No Divida, se habla un poco de algo que tenemos que aprender o nos tenemos que ir acostumbrando en estos tiempos a cambiar, que es el dejar de dividir para pasar a integrar, porque la división tiene que ver con la era de Piscis, una era que duró desde el nacimiento de Jesús hasta hace poquito, ya arrancamos la era de Acuario, aunque Plutón se puso directo de nuevo, estaba retrógrado, se puso directo y está haciendo algunos movimientos para volver otra vez a conectarse, a meterse otra vez en Acuario, ¿no? Está dando un rulo y ahora va a volver a estar en Acuario otra vez en octubre. Entonces, todo este periodo es un periodo como de revisión de la era de Piscis, y de eso va lo de dividir, de la mente binaria, ¿no?, de los dos hemisferios, de cuando habla uno del otro, ¿no?, River Boca o Real Madrid Barcelona, ¿no? Esa cosa de que si yo soy de uno, el otro tiene que ser del otro y tenemos que estar enfrentados para encontrar el sentido de las cosas. Y eso es algo que realmente se está terminando en esta época. Hay que terminar, hay que dejar de hacerlo primero nosotros. Y si no lo dejamos de hacer por voluntad, lo vamos a dejar de hacer porque no nos quede otra. No dividas, dice Guillermo. Toda visión es falsa, una ilusión, aunque nos empeñemos en dividir el mundo por fronteras. Los astronautas han dicho algo similar de la vista de la Tierra desde el espacio. No se ven fronteras ni divisiones. La Tierra es una unidad, el universo es una unidad, pero nos encaprichamos en catalogar a la gente, en ponerle rótulos: judío, blanco, negro, musulmán, budista. La esencia es similar en todos. Las divisiones de la mente producen guerras. Una persona que está escindida en su interior, que tiene una división entre su cabeza y su corazón,
que no sabe si seguir los pensamientos y las creencias o los sentimientos, siempre generará división fuera de ella. Verá las cosas como duales, no podrá percibir una unidad. Todo es un tejido que nos interconecta. No somos islas en la corriente ni a la deriva, sino puentes. Un puente no divide, sino que une, integra, posibilita que se recorran los caminos de un extremo a otro. Por las divisiones raciales se han generado guerras y Dios no ha dicho nunca si era musulmán, católico, judío, maometano, testigo de Jehová o cualquier otra cosa. Ninguno ha tenido razón, pero todos se han enfrentado por las mismas divisiones. Y si fuéramos todos uno, y si se luchase por demostrar la existencia de un Dios que no tiene nombre y que es el mismo en todas las religiones, y si no hubiese fronteras ni divisiones, si una persona está dividida interiormente, generará división. Si una familia está dividida entre sus componentes, generará desacuerdos y resentimientos. Si un país está dividido, generará guerras sociales. Si una nación está dividida, generará guerras civiles. Si el mundo está dividido y etiquetado, restamos en vez de sumar. Involucionamos en vez de crecer. Decaemos en vez de elevarnos. Somos una unidad. Han pasado ya más de 400 millones de años desde la creación de la vida en el planeta y desde entonces, cuanto más civilizados, más divididos. Es hora de comprender que lo que tú sientes afecta a otros. Lo que tú piensas genera sueños en otros. Lo que tú haces involucra a los demás. Esta trama llamada vida es un mismo lienzo para todos. Y en él sería mucho mejor que cada uno aportara un color distinto para componer una obra de arte, en vez de tratar de combatir las pinceladas del otro. Vigílate si divides en castas o en rótulos a las personas, y vigila si tienes dividida la mente y el corazón. Es importante la unidad para ser feliz. Integra tu cuerpo, tu energía, tu mente y tus emociones en un todo que viva en armonía constante. Bueno, Guillermo Ferrara, como siempre, esa inspiración que espero les haya gustado. Esta semana estuve hablando de dos temas que voy a fusionar por un comentario que me hicieron y que me parece que es importante como para redondear el tema. El lunes estuve hablando de la tercera dimensión, contando una experiencia o transmitiéndoles mi experiencia con respecto a qué me había pasado estas semanas de mudanza para venir aquí a España con respecto a exacerbar de alguna manera o que se exacerbe en mi vida o sea demasiado presente la cuestión de la tercera dimensión. Y ayer estuve hablando de integración, estuve hablando de no separar, integrar, ¿no? De integrar para trascender, de buscar ese equilibrio. Entonces, las dos cosas me parecen importantes para fusionarlas en un comentario global que tiene que ver con esto. Cuando yo hablaba el otro día de la tercera dimensión y de la sutilidad y la densidad, no decía que hay que volverse absolutamente sutil para trascender, que es un error bastante común. Entiendo la visión porque es algo que se difunde incluso erróneamente de esta manera, según yo, ¿no? A lo mejor el que está equivocado soy yo, pero según mi visión, de hace muchos años que le he pasado por muchos filtros, hasta llegar a decirles esto que les estoy diciendo ahora, el hecho de estar encarnados en un cuerpo físico es obviamente una situación que tiene que ver con hacer una experiencia en la tercera dimensión. O sea, no hay otra dinámica, no es que nosotros estamos aquí para hacer las cosas en cuarta, quinta o sexta dimensión. Eso estará pasando en las otras dimensiones, pero aquí, en esta dimensión, en la tercera, nosotros tenemos que hacer experiencias en la tercera dimensión. Y eso implica la relación con el medio ambiente, la relación con los demás, la relación con las cosas, con el mundo de las cosas, cómo resolver algo físico. Esto se puede volver muy sutil o muy denso, ¿no? Tenemos un rango en la tercera dimensión de sutil o denso. Todo tiene una parte sutil porque todo es vibración. Y si nos alejamos de la materia hacia la vibración más alta, empezamos a subir la vibración de la frecuencia cada vez más,
vamos a hacer que nuestro cuerpo se vuelva invisible, por ejemplo, o cualquier cosa se vuelve invisible. Si uno sube la frecuencia, se va del rango de la vista. Entonces se transforma en otra cosa. Esas vibraciones existen todo el tiempo, esas frecuencias no las percibimos, algunos sí, algunos no, y las desconocemos. Entonces una cuestión tiene que ver con cuánto yo me puedo relacionar con toda esa vibración, con toda esa existencia que está más allá del cuerpo físico. Esa es una. Pero la otra, en el cuerpo físico también tenemos rangos de vibración. La vibración más densa, la que nos conecta con la tercera dimensión, que tiene que ver con el chakra raíz, y la dimensión de la vibración más alta, que tiene que ver con el séptimo chakra y el libre albedrío y la conexión con el cosmos. Y en el medio tenemos todas las vibraciones que hacen que nosotros expresemos distintas formas de nosotros mismos. Esto ya lo he comentado muchas veces, por eso tiene que ver el mundo de los chakras y el equilibrio y la armonía, para que todas las dimensiones estén al mismo tiempo. Entonces, si yo estoy muy en las dimensiones altas, en las frecuencias altas de mi cuerpo físico, me voy a desconectar de lo de abajo. Y eso es un error, porque muchas veces hay mucha gente que se queda conectado solo con lo sutil, con el más allá, con la frecuencia de la intuición y todo eso, lo que se llama muchas veces la espiritualidad, y se olvida de que existe un cuerpo físico, de que existe una tierra, etc. Eso también crea enfermedades, porque nos desconectamos de la materia, nos desconectamos del mundo y nos podemos volver, por ejemplo, esquizofrénicos o tener algún problema de ese tipo. Hay miles de situaciones, pero pongo un ejemplo bastante grotesco, ¿no? Es una de las cosas que pasa. Y por el contrario, si yo me voy muy a la tercera dimensión, se me va la percepción, la intuición, todo eso, y empiezo como a vibrar en baja frecuencia todo el cuerpo. Y lo otro también, en alta frecuencia todo el cuerpo. Cualquiera de los dos extremos es malo. Pero como nosotros estamos todo el tiempo trabajando sobre la mente para mantenerla en equilibrio, siempre pasa que percibimos ese desequilibrio de una manera más profunda cuando desatendemos la mente, porque la mente empieza a irse a cualquier lado y terminamos, como dije antes, presos de la mente. Entonces, desconectarse de la mente, irse hacia la tercera dimensión, quedarse en la parte más baja, más densa, lo que hace es que yo me conecte con la parte densa de la Tierra. El planeta Tierra tiene una parte física y una parte energética. La parte física es lo que nos puede dar el planeta, como el petróleo, el carbón, el zinc, no sé, los minerales, las cosas. Y la parte energética es toda la parte viva de la Tierra, que también forma parte de la Tierra. Estar conectados con eso no está mal, pero si yo solo veo la parte material, física de la Tierra, me voy a estar perdiendo la parte energética o vibracional. Entonces, cuando nosotros estamos muy en la Tierra, resolviendo cosas concretas, con la mente racional puesta en eso y todo va para ahí, nos volvemos algo demasiado práctico, nos transformamos en máquinas y no somos eso, somos mucho más. Entonces, cuando uno hace eso, lo que hace en realidad no es volverse tercera dimensión pura y densa, solo eso, y ese es el problema. El problema es que nosotros tenemos más dimensiones en nuestro cuerpo que también tenemos que atender, y cuando estamos en esa dinámica se nos va a la otra. Entonces, todo es importante. No nos podemos volver seres absolutamente materiales que solo dependemos de las cosas y olvidarnos de la espiritualidad, olvidarnos del amor, olvidarnos de la comunicación, olvidarnos de que somos unos seres que estamos aquí para trascender, para progresar, evolucionar o cumplir un propósito. Entonces lo que pasa muchas veces es que los desequilibrios nos van llevando o de un lado o del otro, y cuando nos conectamos mucho con alguno de los lados se desequilibra todo y perdemos justamente ese equilibrio, esa armonía que buscamos siempre, ¿no? Entonces, esto atado a lo de ayer, que hablaba de la integración, justamente lo que buscamos siempre es la integración, no el equilibrio a la vieja usanza de la balanza, sino el equilibrio, porque como el yin y el yang, cuando nosotros integramos los hemisferios o los polos, lo que generamos es una especie de esfera que gira sobre sí misma y deja de ser dos cosas para transformarse en una. Y ese uno lo que hace es evolucionar en otra cosa. Entonces la unión de los dos en uno hace que yo pueda trascender la lucha, básicamente, esa energía. En la balanza pasa lo mismo. Yo puedo encontrar un equilibrio y mantenerlo todo el tiempo, que es lo que les estoy diciendo, pero la integración en realidad lo que hace es que yo pueda realmente trascenderlo, porque puedo observar todo en un solo punto, en una sola cosa, que yo puedo trascender para poder ir más allá a otro nivel, ¿no? Evolutivo y existencial.
Les había dicho que terminábamos ayer con el tema que estuve tratando del día lunes, martes y miércoles. Fueron como tres introducciones de clases que tuvieron que ver la una con la otra. Hablando el lunes de mi experiencia con respecto al mundo material, la densidad de la materia, el martes hablando de la integración y ayer hablando de las dos cosas juntas. Pero voy a agregar un día más, voy a agregar un comentario más que tiene que ver con la experiencia de un video que está siendo publicado ahora mismo a partir de que yo esté lanzando la clase, que se las esté compartiendo. Se está publicando en YouTube un video que grabé en estos días y que estoy publicando hablando de una historia antigua, de la reencarnación, del viaje de las almas, hablando un poco de todo eso. Y me pareció interesante comentar hoy que cuando yo tomé conciencia de esta situación que me había como un poco arrastrado hacia el mundo más denso y me voy para el otro lado, se organizan un poco las cosas aquí, estoy empezando como a conectarme más con lo que yo siento que es mi camino y que me llevó bastante, me llevó como un par de meses entre que me fui a Argentina y volví. Ahora recién me estoy sintiendo un poquito más en armonía y con un poco más de presencia en mi propio cuerpo, en mi propio ser. Y se abrió una puerta, esas puertas que se abren cada tanto, que a mí me pasa, donde empiezo a recibir información. No es que canalice como al modo del canalizador que cierra los ojos, le pasan una información y uno escribe, ¿no? Y después mira y no entiende nada. No está bien enajenado ni mucho menos. Pero sí se me activa mucho el pensamiento lateral, que es un poco el pensamiento quizá no matemático, no es la mente racional, sino la otra, la mente creativa. Y ahí empecé a recibir o a conectar, a atar puntos y cabos de esta historia que me llevó a grabar el video y que tiene que ver con qué cosas uno hace en cada lugar, por qué uno está donde está, cuál es el viaje real, no el viaje en avión o en auto, o en autobús o en tren que uno hace hacia un lugar, hacer una cosa, esa cosa concreta. Eso hoy no siempre cuando hablando de la materia hablo de eso, de la idea de viajar a través de algo material que hay que usarlo, tocarlo, que sea, que el cuerpo vaya, ¿no? Ese es el mundo de la materia. Y después está todo lo demás, que es lo sutil, lo que uno puede percibir, y también los viajes que uno puede hacer más allá de los vehículos. Entonces, en este caso, me pasó que al abrírseme la puerta de la intuición y del pensamiento lateral y de la mente no racional, empiezo a conectar con una cantidad de datos que me empiezan a llegar. Uno es como que abre una puerta y le empiezan a llegar los datos. Te lo puede mandar alguien, lo podés encontrar en Google, lo podés ver en un lugar por el que pasaste 100.000 veces en la calle y de repente ver un cartelito que se ata con todo eso y te genera una visión, ¿no? Una nueva visión. Realmente me ha pasado eso y ha sido muy fuerte y lo quería comentar y agregar un poco, ¿no? a lo que vengo hablando lunes, martes y miércoles, hoy también jueves, porque este lado explica también la otra parte, ¿no? La parte que nosotros podemos percibir, que no vemos pero que está, y que cuando uno se conecta con eso pasan cosas muy profundas. Entonces toda esta información que me llegó, que por supuesto no la voy a contar aquí porque es muy larga y les invito a ver el video, obviamente que siempre quiero que lo vean porque me gusta compartir con ustedes lo que hago y ustedes son gente muy cercana. Somos cercanos porque compartimos cosas que están cerca, que vibramos parecido, aún estando en otra parte, no importa eso. Y esto es igual, o sea, me pasó algo que tiene que ver con la época medieval, con un evento que tuvo lugar por el año 1300 y hacia 1400, aquí en esta ciudad, y de repente me encontré rodeado de situaciones que me conectaron con un montón de situaciones que me estaban pasando acá, señales extrañas que me estaban llegando, como que me hacían sentir incómodo, o que me sorprendían, o que me hacían reflexionar acerca de qué me estaba pasando, y de repente todo tomó una forma y lo atravesé. Y lo comento porque tuve una experiencia muy fuerte con todo eso. O sea, yo lo viví con mucha energía, me generó mucho cansancio, me di cuenta que estaba haciendo un gran esfuerzo energético y mental para trascender esto, no mental de entender con la razón, mental de entender, de captar toda esa información y poder tenerla en mí para poder hacer algo con eso. Y creo que fue el video que hice más difícil de hacer por la cantidad de datos que tuve que procesar, pero también
el que me generó una transformación, una conexión muy fuerte con algo que no tiene, todavía no lo tengo muy claro desde el punto de vista racional, pero sé que me pasó algo muy fuerte, que lo viví, lo experimenté y que bueno, ahora estoy como reconstruyendo un poco toda la lógica y por eso también lo estaba plasmando en este video, que como le ha pasado a mucha gente que genera contenido, y yo le llamo contenido también a, por ejemplo, escribir una novela o un libro, hacer un video y todo eso lleva mucha actitud creativa también y hace que uno pueda ver plasmado fuera muchas cosas que si no, no vería. Bueno, es de alguna manera esto una especie de reivindicación a la otra parte, ¿no? O sea, o poner en valor o también contar una experiencia que tiene que ver con eso, porque si no nos quedamos con que, bueno, cuando uno hace lo que hice yo, de moverse y de cambiar, qué sé yo, todo se conecta con la tercera dimensión y se vuelve todo denso, pero al mismo tiempo pasan nuevas cosas que empiezan a ocurrir y también está lo otro presente. Depende si estamos o no conectados, obviamente. En mi caso es algo bastante intuitivo y lo he llevado siempre conmigo y en realidad todo lo que hago explica eso, es al revés, pero también está pasando. Y también se lo quería comentar para cerrar esta temática que tuvo esta semana, vaya a saber uno por qué.